Continuando con el tema de resolución de problemas, en este video vamos a hablar de los elementos de los algoritmos. Y para eso vamos a iniciar con una pequeña modificación al algoritmo de manzanas. En este algoritmo queremos saber cuál es el valor total de n manzanas, donde cada una de ellas se vende a un precio unitario de P. En este caso, lo primero que hacemos es definir las variables n, el número total de manzanas, p, el precio unitario y bt, el valor total de las manzanas. En segunda instancia, se le pide al usuario que nos indique cuál es el número de manzanas que quiere comprar y vamos a introducir un concepto que es el de validación de datos. En este caso, si el usuario quiere comprar menos 5 manzanas, no tiene ningún sentido. Vamos a validar entonces que la información que el usuario nos da tenga algún sentido. Por eso vamos a preguntar si el número de manzanas es menor que 0, hay que volver a pedirle al usuario ese dato, haciéndole saber que hay un error en esa entrada de datos. Cuando el usuario nos dé un dato válido, podemos seguir y decirle, ok, ¿cuál es el precio, cuál es el valor unitario de una manzana? Otra vez, si el valor es menor o igual que 0, pues en el caso de 0 podría ser gratis, pero si es negativo tampoco tendría algún sentido. Entonces debemos otra vez pedirle al usuario el valor, el costo de una manzana. Cuando el usuario nos dé el costo, un costo válido, podemos calcular el valor total de las manzanas, que se calcula multiplicando el número de manzanas por el precio unitario, y finalmente lo que hacemos es mostrarle cuánto cuestan las n manzanas. La validación de datos depende mucho en gran parte del tópico en el que estemos trabajando. Bueno, vamos a utilizar ese algoritmo para empezar a identificar lo que son los elementos de los algoritmos. Los dos primeros elementos de los algoritmos son las variables y las constantes. Las variables y las constantes las podemos ver como esos recipientes, esos contenedores donde vamos a almacenar información, almacenar datos. La diferencia entre ellas es que las variables, como su nombre lo indican, pueden cambiar su valor durante la ejecución del programa, mientras que las constantes van a mantener su valor durante todo el programa. Dependiendo del tipo de dato que van a almacenar, nosotros debemos buscar un contenedor para ellos. Entonces, vamos a hablar de 4 tipos de datos primitivos: las variables o constantes de tipo carácter, donde vamos a almacenar en esos contenedores caracteres. Por decir algo, si necesitamos almacenar una A, una variable o una constante de tipo carácter, un punto y coma, un más, un por, unas comillas. Todos estos valores los podemos almacenar en variables o constantes de tipo carácter. Si lo que vamos a almacenar son números, tenemos dos opciones. La primera, que los números nos sirvan para contar: 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2, menos 3. En ese caso, las variables o las constantes van a ser de tipo entero. Pero si no podemos, si el número que nosotros necesitamos contiene información de tipo fraccionaria, 12.5, 26.8, el tipo de dato que necesitamos es un tipo de dato de tipo real. Hay un cuarto tipo de dato primitivo que lo vamos a llamar de tipo lógico, y en las variables de tipo lógico podemos almacenar uno de dos valores: verdadero o falso, sí o no. En el caso de nuestro algoritmo, no tenemos ninguna variable de tipo carácter, tenemos una variable de tipo entera, que es n, el número de manzanas que el usuario desea comprar. Tenemos dos variables de tipo real,
que es el valor de una manzana y el valor total de las manzanas. Esto en el caso que, por ejemplo, estemos comprando las manzanas en una moneda como los dólares o euros. Una manzana cuesta 2.5 euros. Entonces, por eso necesitamos un contenedor de tipo real. Y en nuestro algoritmo, hasta el momento no tenemos ninguna variable de tipo lógico. El tercer elemento de los algoritmos son las expresiones. Y como lo mostramos en esta diapositiva, básicamente una expresión es una combinación de variables, constantes, símbolos de operación, nombres de funciones, etc. Toda esta aglomeración nosotros le vamos a dar el nombre de expresión. Y las podemos tener de dos tipos. Las primeras son expresiones de tipo aritmética, en las cuales las variables y o las constantes son de tipo numérico y contienen fórmulas matemáticas. Su valor al final va a ser un número. También tenemos expresiones de tipo lógico, donde las variables y o constantes pueden ser números, pueden ser variables lógicas, pueden ser incluso caracteres. Y la particularidad de las expresiones de tipo lógico es que su resultado es un valor de verdad, verdadero o falso, sí o no. En el algoritmo de ejemplo que tenemos, hay una expresión de tipo aritmética donde se multiplica el valor del número de manzanas por el valor de una manzana y se asigna ese resultado a BT. También tenemos dos expresiones de tipo lógica donde preguntamos si el número de manzanas es menor que 0 o si el valor es menor que 0. El cuarto tipo de elementos son las operaciones y las operaciones son las que determinan el valor de la expresión. Al igual que con las expresiones tenemos dos tipos, las de tipo aritmético y las de tipo lógico. Las de tipo aritmético, las operaciones de tipo aritmético, contienen operadores de tipo aritmético o funciones trigonométricas. Por decir algo, el exponente, la suma, el más para la suma, el menos para la resta, el asterisco para indicar la multiplicación, la barra diagonal para indicar una división, división entera, módulo, funciones como la raíz cuadrada. Todos estos son operadores de tipo aritmético. Pero existe un problema, bueno, hay que tener cuidado mejor cuando tenemos operaciones de tipo aritmético porque no es fácil escribirlo como una ecuación y debemos escribirlo en una sola línea. Para eso vamos a tener algo que se llama precedencia de operadores. La precedencia de operadores nos dice la prioridad que tiene un operador sobre los demás. ¿Cuál de esos operadores se ejecuta primero? Yo utilizo este mnemotécnico PEMDAS, el cual dice, primero, los paréntesis, segundo, todos los exponentes, tercero, multiplicaciones y divisiones, y finalmente, sumas y restas. Esa es la precedencia. En el caso del algoritmo que estamos analizando, solo tenemos una operación de tipo aritmético que es una multiplicación. También tenemos operaciones de tipo lógico, pero en este caso los operadores de tipo lógico también vamos a subdividirlos en dos clases. Unos operadores que vamos a llamar relacionales y en este caso los estamos mostrando acá en pantalla y lo que me dice es cómo se relaciona una variable con otra. En el primer caso estamos preguntando si el valor que está en la variable A es igual al valor que está en la variable B. Para eso utilizamos dos veces el signo de igualdad. También tenemos el menor que nos dice si la variable A es menor que la variable B, el menor o igual, el diferente, el mayor
el mayor igual. Todos estos operadores son relacionales y su resultado es un valor de verdad. Es un sí o un no, un verdadero o un falso. ¿Es A mayor que B? Sí, verdadero, no, falso. Pero también tenemos A, y en este caso, en el algoritmo que veníamos analizando, tenemos dos operaciones de tipo relacional. Cuando preguntamos si n es menor que 0 y si p es menor o igual que 0. Pero también tenemos los operadores lógicos propiamente dicho. Estos operadores lógicos hay muchos, pero generalmente vamos a utilizar 3 de ellos. El primer operador es el operador no o la negación. Si el valor de una variable es falsa, el operador negación lo convierte en verdadero y si es verdadero lo convierte en falso. También vamos a tener el operador y, que es la conjunción, y obedece a la tabla de verdad que aparece en esta parte. Y nos va a dar verdadero en el caso que todas las variables sean verdaderas. Los demás casos vamos a tener un valor de falso. Y la disyunción, que es el operador o, obedece a una tabla de verdad que aparece en este caso y o nos va a dar un valor de verdad en el caso de que al menos una de las variables sea verdadera. Si todas las variables son verdaderas, de igual manera vamos a tener un resultado verdadero. En el caso del algoritmo que estábamos trabajando, no tenemos ningún operador lógico. Finalmente, el último de los elementos de los algoritmos es la asignación. Y la asignación la utilizamos para guardar un valor en una variable. Para eso utilizamos el operador de asignación. El operador de asignación es el igual. O en algunos casos empezamos a trabajarlo con una flechita apuntando hacia la izquierda. No hay que confundirlo con el operador relacional de igualdad. La diferencia es, si tenemos dos veces el igual, significa que estamos preguntando, estamos buscando la relación entre dos variables. Si aparece una sola vez el igual, quiere decir que queremos guardar en una variable el valor que aparece a su derecha. Por eso la flechita apuntando hacia la izquierda. Un valor que queremos almacenar en la variable. En el caso del algoritmo, estamos calculando el valor de la multiplicación, el resultado de la multiplicación, se asigna, se guarda en la variable bt. Estos son todos los elementos de los algoritmos. Muchas gracias.